la fortuna de tener en el estudio a Ignacio Saucedo. Qué gusto tenerte con nosotros. María, gracias por la invitación. No, al contrario. Él es actor y director de la obra Harvey, que nos vienes a platicar, que está increíble. Les voy a contar cosas buenas de la obra. ¿De dónde viene esta obra? Platícanos. Esta obra es de Mary Chase. Es americana, es una comedia americana clásica, como muy bonita, tal cual. Es una comedia norteamericana. Y yo hice una adaptación libre. A México. A México, la contextualicé y la llevé a la locura. Es una farsa, es muy divertida, es una comedia de enredos, dura 1 hora. Tengo a 11 actores haciendo 14 personajes. Wow. Es una locura, locura total. Porque finalmente esta obra habla de locura, o sea, cómo los seres humanos estamos súper locos y tenemos como esta vocecita. Y a ver, platícame, lo puedes decir mucho mejor tú. Ok, esta vocecita tiene un nombre que se llama Harvey. Sí. Y la obra de qué va, son 3 hermanos. Ajá. De una clase rica, aristócrata. Son burgueses, ¿no? Burgueses, Ajá. casi no hay en México. Sí. Y uno de ellos tiene un amigo muy especial, que es Harvey, que es un puca. ¿Qué es un puca? Es un ser mitológico, que es un conejo de 2 metros. Ok. Que solo él ve. Ok. Y ponen aprietos a esta familia, porque rompe como con todos los esquemas, con todos los estereotipos, y deciden internarlo en un psiquiátrico. Pero al internarlo, los doctores se confunden y creen que una de las hermanas es la que está loca. Ok. Entonces ahí empieza como una gran locura, en la misma locura, de quién está loco, quién ve al conejo. Y la premisa sobre todo de la obra es encontrar por qué lo ve y por qué lo quieren encerrar. Ernesto Cortés, que es el protagonista, es un tipo encantador, es alguien agradable, es alguien que vale la pena tener de amigo, solo que está loco. Y hablamos un poco sobre los juicios, sobre los estereotipos que ponemos en las personas, las etiquetas, cómo marcamos, cómo queremos que los demás sean. Sí, justamente cómo juzgamos a todo mundo sin darnos cuenta que somos un espejo todos y lo que te choca te está checando y por eso lo estás criticando, ¿no? Tal cual. Y estas hermanas, a lo largo como de lo que pasa en la obra, es una obra de un día, todo pasa en un día, van reflexionando que quizá no está tan mal el hermano. O sea, sí está loco, pero no le hace daño a nadie. Claro. Su locura no afecta, al contrario, es encantador, es un buen tipo, ayuda a los demás, es generoso. Y los demás personajes también se van como rompiendo, como ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguien es diferente a mí? ¿Qué pasaría si alguien más, si no opina como yo, lo hace malo? Entonces la gente se va como con un mensaje muy bonito de aceptar al otro, que es lo más importante, creo, en esos tiempos. Que justamente es el mensaje que quieres dar bajando esta obra de Estados Unidos, bajándola a México de una manera muy blanca, muy bonita, que es familiar. Sí, es totalmente familiar. Tenemos niños, gente de la tercera edad, o sea, es para toda la familia. Es importante decir que cuando uno dice es familiar, a veces uno asocia que son obras infantiles. Y no. Y no, para nada. Es una obra que la puede ver toda la familia, se va a llevar un mensaje padrísimo, desde un niño hasta alguien mayor, hasta un adolescente, y lo va a tocar, que es lo más Claro, importante. porque finalmente a un niño lo tocas de una forma, le das un mensaje de aceptación, que es lo que quieres hacer, ¿no? De aceptación hacia sus papás, de aceptación hacia la escuela, de aceptación a lo que sea. Y a los adultos, ¿no? Aceptar a tu pareja, aceptar tu trabajo, aceptarte a ti. Y está bien, y justo eso, como aceptar, pero aceptar por decisión de que lo quieres hacer, no por imposición, como de, es que tengo que aceptar. No. O sea, acéptalo, ponte en el lugar del otro. Claro. El otro también está bien como tú estás bien. Claro. Y el respeto, pues nada más hace que nos llevemos mejor. Claro, totalmente. ¿En dónde te podemos ver? ¿En dónde? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? Estamos en Casa Quimera. Ok. Está en Orizaba 131, en la Roma Norte. Y estamos todos los domingos a las 5 de la tarde. Así que ahí nos pueden ver. Estamos hasta el 20 de agosto. 20 de agosto, ya saben, no se lo pueden perder. Es una obra realmente excepcional. Yo la tengo que ir a ver. Tienes que ir, María. Tengo que ir a verla porque realmente los temas de locura pues es algo que nos apasiona, creo que a todas las personas. Y bueno, pues finalmente tenemos que estar viendo esta obra, viéndote a ti, Sí. todo el trabajo fenomenal que hiciste con estos 14 actores en escena. Sí. Así que acompáñenos y los esperamos con mucho gusto.